Cuando tenemos la idea de montar la clínica es porque estamos trabajando para otro, estoy de colaborador, vienen a verme a mí, pienso que vienen a verme porque soy muy bueno y muy guapo y digo, oye, para que se lo lleve mi jefe, me monto mi clínica. Y luego de repente montas la clínica y resulta que no venían a verte a ti. El coche bonito, pero que no tiene gasolina. La visibilidad de la clínica, que no sepa captar pacientes. Pueden haber 1000 problemáticas distintas, pero lo que es una realidad es que la clínica no funciona, ¿no? Y que cada día que la clínica funciona peor es un día que la clínica baja de precio. Pero claro, cuando metes medio millón de euros en una inversión en una clínica y al mes te está consumiendo un dinero muy grande, es decir, estás perdiendo dinero todos los meses, mucho dinero, que a mí me pasó. ¿Qué ocurre? Que realmente eso no vale medio millón que has metido, ¿no? Yo me he dejado 500.000 euros y, oye, vamos a venderla por 500.000 euros. Pero vale, es que esto no vale 500.000 euros, ya sé que te los has dejado. Pero llevas 2 años con esto y no tenemos ni un PIG, o sea, no tenemos ni un pérdidas ni ganancias, no tenemos números que avalen no han ganado nada, claro, que esto funciona. Te habrás encontrado con clínicas en donde está el dentista, el autónomo, piensa que va bien la clínica porque se lleva dinero a casa todos los meses, pero luego realmente cuando se hacen las cuentas bien, realmente no es rentable esa clínica. Cuando dos personas no se conocen, hacer una joint venture, un negocio conjunto con parámetros distintos, criterios distintos, incluso clínicos, o sea, dos personas que no se conocen, va a salir mal seguro. Un tema que nos preocupa a todos los dentistas es que cuando tenemos la idea de vender nuestra clínica, vender nuestro negocio después de haber trabajado mucho, o simplemente porque queremos cambiar de ciudad o por la circunstancia que sea, es, bueno, ¿cómo hacemos este traspaso? ¿Cómo la vendemos? A mí me ha pasado personalmente de vender la clínica y sacar muy poquito dinero después de todo el esfuerzo que había metido. Y es por eso que me gustaría hoy contar con un experto en la materia, que es Lluís de Traspaso Dental, es el CEO de Traspaso Dental, una empresa que se dedica precisamente a esto, a ayudar a dentistas a, bueno, pues en ese momento en donde quieren traspasar su negocio, encontrar compradores, ver cómo se puede valorar y también ayuda a los compradores, a la gente que quiera empezar de cero, a comprar una clínica con buenas garantías. Muchísimas gracias, Lluís, por haber venido. Gracias, Nacho, por la invitación. Bueno, Lluís, cuéntanos un poco para romper el hielo, porque yo creo que es un dolor que tenemos los dentistas, que cuando queremos, ¿no? Se acercan los dentistas a ti a preguntarte, me imagino que tendrán unas ideas, unas expectativas sobre lo que vale su negocio. ¿Qué crees que es lo primero que piensan cuando habláis con ellos? ¿Crees que se esperan más de lo que vale la clínica o resulta que se llevan una mala noticia y que vale bastante menos? Bien, déjame empezar diciéndote que el mercado de compraventa de clínicas ya no es un mercado de líquido, es un mercado que con Traspaso Dental ayudamos a vendedores a poder liquidar una posición en una clínica dental que no funciona, por ejemplo, ¿no? Esto antes de llegar nosotros, pues obviamente también existía, pero era menos sofisticado, era boca a oreja y realmente muchas clínicas morían porque no encontraban un comprador, ¿no? O sea, una clínica te refieres que no va bien. ¿Va bien? No va bien y no saben cómo salir y vosotros acudís al rescate. Esto anteriormente a nuestra llegada, pues oye, con boca a oreja, por colaboradores y demás, pues había un canal de venta, pero era un canal de venta mucho menos potente al que tenemos nosotros, donde podemos conseguir un comprador cualificado que está buscando algo justo en la zona donde el vendedor quiere vender, ¿no? Entonces esto ha hecho que el mercado de compra-venta de clínicas ya no sea un mercado ilíquido, sino que si alguien compra una clínica, abre una clínica y no le funciona bien, nosotros podemos ayudarlo a salir de esa mala inversión, de esa mala decisión, ¿no? Otra cosa que va un poco en el hilo de lo que comentabas es qué valor tiene esa clínica, ¿no? Aquí, pues, oye, nos encontramos con situaciones muy distintas. La realidad es que muchas clínicas acaban siendo autoempleos. No son clínicas, no son negocios donde hay un beneficio antes de impuestos, ¿no? Un EBITDA antes de impuestos que realmente se pueda perpetuar en el tiempo y que el comprador pueda asumir como suyo. Muchas veces, pues, oye, nos vienen odontólogos, dentistas diciendo bueno, que quieren vender y que su clínica pues, funciona muy bien, facturan 600.000 euros y que mantienen a 7 familias y luego, pues, oye, nosotros hacemos una tasación de la clínica, la analizamos y lo que vemos después de esto es que al final es un autoempleo, ¿no? El dinero que genera la clínica se va para pagar costes operativos, costes de personal, el coste del odontólogo y al final del ejercicio pues no queda dinero para repartir ningún tipo de beneficio, ¿no? Esa persona, ¿no? Ese titular de la clínica está haciendo de director de recursos humanos, de director de marketing, control de finanzas y además está asumiendo el riesgo de explotación de clínica. ¿Qué pasa si no entran más pacientes por la clínica? Pues va a ser él quien vaya a tener el problema, ¿no? Sí. Aquí, claro, ¿cuánto vale esa clínica? Pues es difícil de medir, ¿no? Porque al final esa persona, si se va a trabajar, ese odontólogo titular que quiere vender, si se va a trabajar a una clínica al lado,
seguramente cobrará el mismo importe que está cobrando en la clínica, pero sin la responsabilidad de hacer Sin otras todos los tareas, problemas. ¿no? Esto es un poco jugar a trampas al solitario, ¿no? Que diríamos, estás jugando a trampas al solitario y crees que lo que tienes funciona, pero funciona como un autoempleo. Y el autoempleo, si tú eres muy bueno clínicamente, oye, te puedes ir a otra clínica a hacer de dentista, porque seguro que eres un profesional como la copa de un pino, pero igual no eres buen empresario, ¿no? Esto es una realidad muy dura. Vamos, y a mí me ha pasado el hecho de pensar que tenía un negocio y luego realmente veía que si yo me salía del negocio, el negocio se hundía. Por lo tanto, no era un negocio, como tú dices, es un autoempleo. Claro, efectivamente, yo creo que hay muchos dentistas con los que trabajamos que se piensan que son empresarios, que tienen una empresa que pueden transferir, pero claro, vosotros cuando os encontráis con esto, ¿cómo podéis tasar esas clínicas? ¿O cómo hacéis para darle un valor a algo que, claro, si yo imagínate, compro una clínica a un dentista, que todo el mundo va por él y él hace todo, pero cuando él se va, la gente se va a ir. ¿Cómo podríamos valorar una clínica así en donde no hay ningún sistema? No estás comprando prácticamente un negocio, estás comprando simplemente, bueno, el que los trastos, los sillones o el que compras. Bien, si tú me estás contando una problemática muy concreta y es una clínica muy personalista, donde al final el dentista pues, lo hace prácticamente todo Todo. y los pacientes van por el dentista, ¿no? Este es un supuesto que puede ser que sea una clínica que tenga un buen beneficio y que funcione muy bien, ¿no? Pero que dependa de un dentista titular, ¿no? Del doctor Pérez. En este caso, que es un caso muy habitual en nuestras transacciones, lo que hay que proteger del punto de vista del comprador es ese activo, que es ese fondo de comercio que se va a generar en el año X más uno, Sí. ¿no? El Esto, fondo de comercio, Luis, piensa que los dentistas estamos menos familiarizados con con ciertos tecnicismos. El fondo de comercio hablamos de lo que es la clientela, ¿no? Los pacientes que tenemos que son los que nos van a generar ese correcto. negocio, ¿no? Son los pacientes, es el beneficio que genera la clínica, que le llamamos EBITDA, que es el beneficio antes de impuestos, tasas, Importante, hablaremos de eso, el EBITDA. amortización y depreciación. Esto es el EBITDA. Entonces, este odontólogo al final puede tener un buen beneficio. ¿Vale? Estábamos hablando de que este odontólogo muy personalista, cómo protegemos, ¿no?, de una clínica que funciona bien, un comprador que la pueda seguir explotando, ¿no? Aquí es muy importante proteger ese EBITDA, ese beneficio, y lo protegemos a través de un marco transaccional correcto. ¿Qué significa esto? Cláusulas de no competencia, por ejemplo, Vale, que ese odontólogo cuando venda no pueda abrir una clínica que pueda competir con la que estamos comprando. vale. ¿Vale? Una transición de este odontólogo, que haya un 2, 3, 1 ejercicios fiscales donde ese dentista acompañe la explotación de la clínica para Sí, conseguir consolidar ese fondo de comercio, ¿no? sí. Que si yo compro la clínica del doctor Pérez, pues va a ser doctor Pérez, doctor Puig al principio, vamos a explotar de forma conjunta y poco a poco la transición va a hacer que ese fondo de comercio se consolide en la marca Y en de eso ambos ayudáis dentistas. vosotros, ¿no? Sí, A esa montar transición, ese claro. tipo de operación para que realmente ese fondo de comercio no se pierda, ¿no? Incluso estructuras un poquito más sofisticadas, donde existe un pago aplazado o un earnout, que esto es parte del precio de compraventa, se difiere uno o dos ejercicios, ¿vale? Y que va en función de la facturación obtenida en esos ejercicios, ¿no? Ujú. Entonces, oye, yo en el 26 te puedo pagar el 80% como comprador, pero el 20% restante te lo voy a pagar en el 27 Sí, si tú como vendedor me acompañas en esta aventura, en ok, consolidar el fondo de comercio y conseguimos de forma conjunta que la facturación se mantenga. claro. Que se mantiene la facturación, yo te pago el 20% restante y además, como estás trabajando conmigo como un colaborador, vas a cobrar un porcentaje como el resto de colaboradores del equipo, Así te ¿no? aseguras de que, bueno, pues realmente la marca no sufre y que estás comprando realmente el negocio que te han dicho que compras, ¿no? Estás comprando el beneficio, el EBITDA, una transición, una no competencia, estás comprando una operación con Y garantías protegido. y protegido, Claro, correcto. claro, claro. Porque, por ejemplo, para así un dentista que nos pueda estar escuchando y que esté pensando en vender su clínica, claro, todos al final tenemos un número en la cabeza que muchas veces es un sueño más que otra cosa. ¿Tú qué le dirías a un dentista? Sí, evidentemente, vuestro trabajo tenéis que hacerlo de forma, tenéis que analizar muchos datos, muchos parámetros y por supuesto no se puede decir un dato o una regla o una receta mágica, pero sí algo que nos pudiera servir para, por ejemplo, si yo quiero vender una de mis clínicas, ¿qué me podría servir o qué se puede usar como una medida fácil de decir, bueno, pues el número podría andar por ahí Mira, o es difícil esto? esto es perfecto porque es una pregunta que nos hacen siempre todos los dentistas antes de firmar con nosotros, ¿vale? Es una consulta tan recurrente que lo que hicimos ya hace tiempo es crear en nuestra página web, traspasodental.es, una calculadora de tasación, Bueno, ¿vale?
En la esquina superior derecha hay un botón, calcular el precio de tu clínica. Hay un formulario donde tú rellenas tus datos, tienes que tenerlos más o menos controlados a nivel financiero. Te preguntamos por la facturación, por el EBITDA, que es el beneficio antes de impuestos, ¿vale? El beneficio operativo, Sí. el número de boxes, la ubicación, el año de reforma, el importe aproximado de equipamiento. Y con todos estos datos, ¿vale? Nosotros hacemos un informe de valoración de clínica y te damos una horquilla, ¿vale? Con un múltiplo de EBITDA al que aplicar a tu clínica, ¿vale? Perfecto. ¿Y esto lo hacéis de forma gratuita en el...? Esto es gratuito, se alimenta de la base de datos que tiene traspaso dental de las operaciones cerradas, entonces el múltiplo es bastante certero. El tema es, esta calculadora funciona para clínicas que funcionan, que tienen EBITDA, Ya. ¿vale? Sí, porque hay muchas clínicas, que eso que me gustaría hablar contigo, que te habrás encontrado con clínicas no solo que no sean rentables, que evidentemente las hay, como tú decías, una clínica que abres, a mí me ha pasado abrir una clínica que no va bien y aquello pues genera pérdidas, pero también hay clínicas en donde está el dentista, el autónomo, que piensa que va bien la clínica porque se lleva dinero a casa todos los meses, pero luego realmente cuando se hacen las cuentas bien y se descuenta de ese dinero que se lleva el salario que se tendría que llevar como dentista si trabajara en una clínica de al lado, realmente no es rentable esa clínica. Eso lo veréis, me imagino, con frecuencia, ¿o no? Sí. Es decir, yo creo que para empezar por el principio podemos hablar un poco, aunque sea un poco técnico, de la forma de valorar una clínica, ¿vale? Perfecto. Y a partir de ahí vemos cómo se valoran las clínicas que funcionan y las que no funcionan. Muy bien. ¿Vale? La principal distinción es valorar una clínica que funciona de otra que no funciona, ¿vale? Vale. La que funciona, hablaríamos de que es una clínica que tiene un EBITDA, un beneficio superior o aproximado de 50.000 euros anuales, ¿vale? Perfecto. Explícame para todo el mundo el EBITDA, ¿en qué consiste? Vamos, Bueno, el en beneficio, una el EBITDA al final es beneficio, la facturación que tiene una clínica, ingresos. los ingresos totales, cifra bruta del importe de ingresos, donde al final ahí se impactan todos los costes operativos de clínica, Eso ¿vale? es. Ese es el EBITDA, ¿vale? Que es el beneficio Es el beneficio operativo, bruto, sí. ¿vale? Sí, el beneficio bruto porque no se han impactado ni impuestos, ni amortización, ni depreciación, ni tasas, ¿no? Perfecto. Entonces, nos centraremos sobre este EBITDA. Muy bien. Este EBITDA lo que hay que hacer es normalizarlo, ¿Vale? ¿vale? Hay que normalizar ese EBITDA y ese EBITDA, normalizarlo significa hay que quitar costes que no son operativos. Por ejemplo, tú en tu clínica puede ser que te estés pasando el renting de tu coche, ¿vale? No estoy diciendo que lo estés haciendo, pero puede ser. Pero puede ser que lo estés haciendo. Se nota que nos conoces. Puede ser que esté pasando. Entonces, oye, el comprador que vaya a comprar tu clínica es un coste que no va a tener, ¿vale? Entonces, en la tasación que hacemos nosotros de normalizar ese EBITDA, ese coste es un mayor ingreso, ¿vale? Claro, Porque al claro. final no supone un coste, no es operativo. Efectivamente. O, por ejemplo, hemos visto situaciones donde hay un familiar trabajando que Sí, no hace nada. son gastos, efectivamente, que los has metido en la sociedad o en la empresa, pero realmente no ayudan a funcionar la empresa. Correcto. Esto es a efectos pues, de optimizar fiscalmente, ¿no? El sistema tributario impositivo que tenemos en este país. Pues bueno, la gente intenta pues sobrevivir como puede, ¿no? Sí, Pues, metiendo absolutamente todo lo que metiendo podemos. todo lo que puede, ¿no? Entonces, estos gastos que no va a tener el comprador se normalizan y se suman como mayor beneficio, ¿no? Lo mismo también pasa a la inversa, ¿no? Cuando hay un odontólogo, un dentista que explota como autónomo, Sí, ¿vale? Esto lo comentábamos antes, en su declaración de IRPF, en el modelo 100, tendrá en actividad económica absolutamente el total de la actividad, ¿no? De ese dentista. sí. Claro, ese número es muy sugerente. Pero ahí hay que impactar varias cosas, Claro, ¿no? porque a veces dice el dentista, dice, gano mucho porque mira mi declaración, ¿no? Claro. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Esa clínica, imagínate que se la vende a un inversor. El inversor tendrá que poner un dentista allí. Y ese dentista va a tener un sueldo. Entonces, ese sueldo, pues imaginemos que el dentista tiene 200.000 en renta y el sueldo son 100.000. Oye, ojo, ya el beneficio ya no son 200, ya Es la son 100. mitad, claro. Ya son 100. Imagínate además que el inmueble es suyo, de la persona física, y no se está imputando en la renta. Oye, aquí ya los Hay un gasto que 200, no se tiene, claro, efectivamente. los 200, que ya son 100 por el gasto del sueldo del dentista, hay que imputar la renta de 50.000 anuales, ya el beneficio, el EBITDA son 50.000. Entonces hay que normalizar muy bien este EBITDA para entender sobre qué base tenemos, ¿no? Estábamos hablando sobre clínicas que funcionan y que no funcionan, ¿vale? Déjame Vale. hacer un paso atrás. Para entender las fórmulas, cómo se calcula el precio de venta de una clínica, ¿vale? Esto es un poco técnico, pero pasaremos muy de puntillas, ¿vale? Si no traduzco. Hay comparativa con precedente, ¿vale? Comparativa con cotizada y descuentos de flujo de caja, ¿vale?
todo parece bastante complicado. A ver, explícanos. Comparativa con cotizada significa comparar el precio de una clínica con una cotizada. Como en los mercados bursátiles españoles no tenemos cotizadas a nivel odontológico Sí, y las economías de escala de una cotizada no tienen nada que ver con una clínica, es un método que está absolutamente descartado. ¿Vale? vale. Descuentos de flujo de caja. ¿Vale? Este método, que es complejo técnicamente de aplicar, sí que hay grupos grandes, institucionales, compradores sofisticados que sí que lo utilizan. ¿Vale? Al final es llevar al presente una caja futura que se espera que la clínica tenga. ¿Vale? Un comprador que compra una clínica al mes sabe muy bien que si compra una clínica que tiene un 30.000 de EBITDA y toca dos palancas, pone un director de clínica formado por él, pone su central de compras, etc., sabe que ese EBITDA aumenta un 20%. ¿Vale? Claro, lo que compra es lo que cree que va a ganar Claro, pero en el que términos cree, económicos. el que él cree ya no es que cree, es que lo ha testado y lo tiene Efectivamente, muy que seguro. ya no es efectivamente una bola de cristal, sino que es algo Claro, que está replicando claro. y escalando. Vale. Aplica un factor de corrección porque puede pasar de todo en esta vida y a partir de ahí lanza una oferta sobre ese valor que él ha sacado. ¿Vale? Estos descuentos de flujo de caja que sí que utilizan algunos compradores muy sofisticados. El que nosotros utilizamos es comparativa con precedente. ¿Vale? A grandes rasgos, de forma sencilla, es comparar con algo que se parece. Vale. ¿No? Con otra operación que habéis hecho parecida, ¿no? Muy sencillo. ¿no? Vale. Claro, tú ves, por ejemplo, si ves mi clínica, tú lo que me dirías es, bueno, vamos a compararlo con otro caso parecido al tuyo para ponerle una Correcto. tasación. ¿Vale? Ahora volvemos donde estábamos antes. ¿No? Para hacer esa comparativa, la comparativa con precedente, tenemos que distinguir las clínicas que funcionan de las que no funcionan. Es que no. Las que funcionan, vamos a establecer como parámetro 50.000 de EBITDA, de beneficio operativo, ¿vale? Normalizado. Las que no funcionan, por debajo de esto, tendente a cero. Las que funcionan, ¿cómo se valoran? Pues se valoran por múltiplo de EBITDA, por múltiplo de este beneficio, ¿no? El múltiplo del sector está entre un 3 y un 6. Hay operaciones al 2, operaciones al 10, pero lo normal es entre el 3 y el 6. O ¿no? sea que, por ejemplo, si mi EBITDA fueran 100.000 euros, sería 3 por esos 100.000, o de 3 y 6, ¿no? Entre 3 El y mejor 6. de los escenarios serían 6 veces esos 100.000, 600.000, y un escenario más modesto sería esos 300.000, ¿no? Más o menos, para que nos entendamos. ¿De qué depende? Claro, hay una horquilla muy, En muy horquilla amplia, ¿no? grande, que es el doble. Depende del precedente, de lo que tú tengas en Vale. la balanza y veas que has podido transaccionar, ¿no? Y ese precedente al final se autorregula por determinados factores. Oye, ¿qué hace subir el múltiplo? Que la clínica esté en planta baja, ¿Vale? Se valora mucho más, ¿no? Me imagino. infinidad, Infinitamente más. infinitamente Esto es más. importante para los dentistas Esto que es estén muy planteando, importante. ¿bajo mi clínica a un local o me quedo en un piso? Muy importante planta baja. Planta alta cada vez está más en desuso por problemas de normativa, porque al Por final... visibilidad. Sí, pero la visibilidad al final, si te pones a pensar con marketing digital o con otros canales, pues se puede atraer. Sí, es verdad. Es un tema de capricho del mercado. Desde que vinieron los grandes grupos y bajaron a la planta baja, todo el mundo quiere seguir esa tendencia y es lo que demanda el Os sector. cuesta más vender, ¿no? Lo tenéis medido, que os cuesta muchísimo más vender y vendéis más barato las clínicas de pisos. Una de ¿no? cada 10 es planta alta, 9 son en planta baja. Y los precios no tienen nada que ver. ¿no? Fíjate, importante. Entonces, lo que hace es desplazar el múltiplo, pues planta alta, planta baja, que haya una transición del odontólogo, Ujú. ¿vale? Titular, para poder consolidar ese fondo de comercio, que la clínica esté en una ciudad o que esté en una población más pequeña, Sí. la facturación como parámetro absoluto, bueno, seguido de dinámicas y variables que hacen que este múltiplo se desplace, ¿no? Comparativo con precedente. Vale. Entonces, aplicando ese múltiplo, sacamos el precio de venta de la clínica de esas clínicas que funcionan. Sí. Si nos vamos al otro tipo de clínica, A los ¿vale? que no funcionan. Las que no funcionan, ¿vale? Las que no funcionan, ¿cómo se valoran? Al final se valoran por comparativa con precedente, pero no por múltiplo de EBITDA, sino por el coste de reposición. Coste de reposición, vale. Te refieres a lo que costaría reponer lo que vas a comprar, ¿no? Digamos, ¿Correcto? a nivel material. Correcto. Es decir, si yo voy a comprar una clínica, ¿cuánto me costaría montar eso? ¿Vale? Oye, con el equipamiento de segunda mano que hay, con ese local, con esa reforma, obtener esa licencia, ¿no? El coste de reposición de esa clínica, ¿cuál es? ¿no? Entonces, lo que comparamos es ese coste de reposición. Pues oye, nos vamos, Madrid, 3 boxes, planta baja, pues hemos transaccionado una hace poco, la reforma y el equipamiento de 2016, le hemos vendido por 180.000 euros. ¿Vale? Oye, aquí tenemos Madrid, 3 boxes, planta baja, pero es del 2023. Pues oye, en vez de 180, pues igual aquí son 260, ¿no? Vale. Porque es una clínica grande, chula y demás, y el coste de reposición pues nos viene a decir que son estos 230.000 euros, ¿no? Y estas son las dos fórmulas de valorar una clínica. Claro, porque cuando vendéis una clínica que no funciona, realmente
el valor es muchísimo más bajo. Es decir, yo hay un tema que no sé qué opinas tú, que me ha pasado con muchos dentistas que invierten, se meten en una clínica, en una inversión brutal, en una clínica de nueva creación, es decir, empiezan de cero en una zona, hacen una reforma millonaria, invierte muchísimo en tecnología, porque a día de hoy sin tecnología no se puede hacer absolutamente nada, y luego va mal la clínica. Pero claro, se encuentran con una realidad, que es que cuando tú compras, por ejemplo, lo que hablábamos antes, un piso, si tú compras un piso y te gastas, me lo invento, $500,000, sabes que lo vas a vender por esa cantidad. Si el mercado va mal, pues un poquito menos. Pero claro, cuando metes $500,000 en una inversión en una clínica y al mes te están consumiendo un dinero muy grande, es decir, estás perdiendo dinero todos los meses, mucho dinero, que a mí me pasó. ¿Qué ocurre? Que realmente eso no vale $500,000 que has metido, ¿no? ¿Os encontráis con casos de estos que el dentista no entiende por qué el mercado no le paga lo que él pagó? Sí, sí, es en absoluto. O sea, muchas veces, y es más, cualquier persona que quiere comprar una clínica o montarla de cero, creo que es fundamental tener un fondo de maniobra. Porque al final, pues oye, pueden venir de muchos colores y al final, pues has hecho una inversión importante y tienes que guardarte parte de ese capital, ¿no? Pues para poder levantar ese fondo de comercio, esa ejecución clínica. Y si esto no lo haces así y apuestas todo a la compra, pues puedes tener un problema, ¿no? Entonces, el tipo de clínica del que tú hablas, ¿vale? Realmente es el tipo de clínica que nos cuesta más a nosotros vender y Claro. donde existe más fricción con el vendedor, ¿vale? Porque él quiere vender muy caro, pero vosotros os Claro, encontráis con la realidad del mercado, claro, ¿no? claro. Es decir, imaginaros un vendedor, pues oye, pues, tiene un capricho, ¿no? De una zona concreta, seguramente cerca de su casa, barrio bueno, tiene capital porque tiene buenos números, dice, voy a dejar de trabajar por cuenta ajena y ahora voy a trabajar, me lo voy a montar por mi cuenta. Busca deuda y monta pues una nave espacial, ¿no? Le llama nave espacial, una clínica preciosa, último equipamiento, un dinero en decoración, en tecnología, lo que tú comentabas, ¿no? Pero la clínica no arranca, ¿no? Y van pasando los meses y esa clínica no arranca. Hay que pagar los leasings y los rentings del equipamiento, hay que pagar el alquiler, que seguramente no es barato, hay que pagar las deudas de la reforma que hemos realizado, Las nóminas las nóminas del personal. Al final los costes de estructura son son elevados, muy ¿no? grandes, ¿eh? Y realmente esta persona que lo ha hecho con toda la ilusión del mundo, pues le cuesta decir basta porque al final tiene una carencia esta persona, que no es empresario y a lo mejor pues lo ha hecho desde un punto de vista muy de dentista, con mucho amor seguramente, pero no es empresario y no lo ha hecho mirando la rentabilidad de la clínica. Pueden ser por mil situaciones distintas. La ubicación puede ser mala, la visibilidad de la clínica, que no sepa captar pacientes. Pueden haber mil problemáticas distintas, pero lo que es una realidad es que la clínica no funciona, ¿no? Y que cada día que la clínica funciona peor es un día que la clínica baja de precio. Entonces, cuando esta persona llega con el agua al cuello y nos dice, oye, traspaso dental, ayúdame a vender, su primer instinto es pedir el importe que él ha destinado a esa Lo inversión. que se ha gastado, quieres Yo no quiero recuperarlo. perder. Yo me he dejado 500.000 euros y, oye, vamos a venderla por 500.000 euros. Pero vale, nosotros obviamente desde Traspaso Dental lo que hacemos es anunciar y vender las clínicas al importe que nos dicen nuestros clientes. Pero también es nuestra parte del servicio es asesorarles y decir, oye, es que esto no vale 500.000 euros, ya sé que te los has dejado, pero llevas 2 años con esto y no tenemos ni un PIG, o sea, no tenemos ni un pérdidas ni ganancias, no tenemos números que No han avalen ganado nada, que claro. esto funciona. Es Sí, sí, que decir, estás comprando un problema, estás básicamente. comprando un problema, o sea, estás en bancarrota. Cualquier comprador que esté mínimamente asesorado verá que aquí esto es chulísimo, pero por algún motivo no funciona. Y una clínica, cuando un comprador compra una clínica, no compra una joya o un coche bonito, lo que compra es un negocio rentable. Y es de lo que se trata, de tener un negocio rentable. Entonces, esa conversación siempre es problemática. Oye, no son 500, yo empezaría por más bien 200. No, no sé qué, me deja mucho dinero. Y al final es el mercado, que anunciamos a 500, no hay nadie, anunciamos a 400, no hay nadie. Y hasta que el tío no tiene el agua al cuello y no puede pagar las deudas, que dice, oye, traspaso, me fío de vosotros, por favor, quitadme esto de encima. Claro. eh, y ni que sea, vamos a pagar parte de la deuda que tengo. La otra ya la asumo yo. Pues no es hasta ese momento que realmente son realistas y dicen, es que realmente igual me he equivocado, ¿no? Y sí, sí, hemos visto clínicas con inversiones brutales de 500.000 euros venderse por 120.000 euros después de 2 años de explotación y que la cosa no funcione. Claro, es que la gente en España se piensa, yo cuando hablo con amigos no dentistas, que abrir una clínica es sinónimo de que va a ir bien seguro y que te vas a forrar enseguida. La gente no es consciente, y me imagino que tú que estás más en contacto y tienes la temperatura del mercado, de que las clínicas sí que se abren, pero también hay clínicas que se traspasan porque no van bien o que se tienen que cerrar, ¿no? Esto es así. Sí, sí, en el portfolio
tenemos dos tipos de clínica. La clínica que realmente funciona como un tiro y es grande y la gente, el vendedor va a maximizar, ¿no?, un precio de venta porque ha trabajado mucho durante toda la vida y tiene procesos automatizados, sistemas, protocolos y demás. Y luego hay la otra cara de la moneda, que son las clínicas que no funcionan y que el vendedor va con el agua al cuello y que no consigue levantar eso porque hay mucha competencia, porque la gente se pone mucho las pilas y que al final son clínicas que siempre tienen un valor, ¿no? Lo que comentábamos antes del coste de reposición, pero es un valor residual de activos. Valor de No es un compras, valor. compras los trastos que tienen. Claro, no, la frase de es que tiene mucho potencial, yo me la he oído muchas veces, y tiene mucho potencial, pero si el potencial no es Es una demostrable, frase de madre, ¿no? Viendo a su claro, hijo. el comprador no va a confiar en ese potencial. Claro, Y, efectivamente. y es más, este tipo de compras son las que llevan más riesgo. O sea, es como si estuvieras comprando un producto financiero con mucho riesgo, ¿no? Porque no está testado que vaya a funcionar. Está testado que va mal, Está de hecho. testado que va mal y que puede ser bonita o no bonita, pero que va mal. Entonces, para mí, este tipo de clínica hay que fijarse muy bien en cuál es el punto de dolor de ese vendedor. Porque yo te aseguro que ese vendedor ha hecho lo que ha podido para levantar eso. Efectivamente. O sea, nosotros nos podemos creer que como compradores somos los más listos y que lo vamos a hacer mejor. Pero ojo, porque el vendedor lo habrá hecho todo lo que ha podido. Lo habrá intentado todo, efectivamente. Entonces, si nosotros no hacemos este análisis bien, vemos barato y nos tiramos a la piscina, seguramente nos va a pasar lo mismo que ese vendedor que lo ha intentado todo. Entonces, para mí, si la clínica no funciona, punto fundamental que hay que mirar es por qué no funciona. No funciona. Si tú entiendes el por qué no funciona y crees que tú eres bueno solucionando ese problema, oye, una clínica que no está haciendo publicidad digital y que tiene mucho potencial por la zona, que no hay mucha competencia, que los costes de estructura son muy comedidos, tírate a la piscina, adelante. Creo que te puede salir bien y además te puede salir bien por un precio muy económico. Claro. Que tú ves que la clínica pues está haciendo publicidad digital y que está muy mal gestionada porque se van los costes por todos sitios y que tú además puedes atraer otra fuente de pacientes de otro sitio, oye, pues también es tu oportunidad, ¿no? Pero si tú no tienes un elemento que te vaya a diferenciar de por qué esto funciona o no funciona, puede ser complicado y Claro. te puedes equivocar. No, total, total. Vamos, me veo reflejado en todo esto que cuentas porque he pasado todas las etapas. Yo hay una cosa que veo en las formaciones nuestras, Luis, con los dentistas, que en nuestro sector, no sé si tú ya lo has notado porque ya nos conoces bien, se tiende a pensar, hay una creencia de que si eres buen empresario, no puedes ser buen dentista, ¿no? Es como que la gente no se forma, es decir, nos formamos solo en dientes, sabemos mucho de piños, pero luego tomamos decisiones de empresario, como esta que hemos dicho antes. Voy a montar una clínica y las decisiones, ¿cómo las tomo? Pues monto la clínica porque me coge bien cerca de casa o por lo que sea. Claro, has dicho antes algo que vosotros cuando valoráis una clínica veis si tiene sistemas, si tiene procesos, si el valor no solo depende de la persona, es decir, no tiene nada que ver valorar una clínica de un dentista que ha sido empresario, se ha transformado en empresario, que puede ser compatible, ha generado procesos de forma que no solo el valor resida en él, y es muy diferente luego a la hora de salir de ahí, a la hora de vender, que el dentista que ha estado todo el día con la turbina en la mano, saca la cabeza, tiene 60 y pico años y dice, quiero vender, ¿y ahora qué? Resulta que a lo mejor el ser empresario no era tan malo o tan perverso como parecía, ¿no? Sí, sí, está claro. Cuanto más desligada está la persona a nivel marca personal de la clínica, la compraventa es más fácil y Mucho el más fácil. comprador se cree más el evita, ¿no? Si la clínica es del doctor Pérez y el doctor Pérez lo hace absolutamente todo y es una eminencia, pues lo que comentábamos antes, ¿no? La estructura de transición del doctor Pérez la podremos montar a través de earnouts, a través de compromisos de permanencia, de no competencias, pero el comprador va a preferir que la clínica se llama Dentident y que esté el doctor Pérez detrás, ¿no? Pero que la clínica se llame Dentident y que haya otros colaboradores y que el doctor Pérez esté allí los martes y los jueves, pero que no sea una clínica de unidoctor, unipersonal y Basada personalista, en la ¿no? persona, efectivamente. Porque al final, en una clínica tan personalista, la consolidación de este EBITDA en el año X+1, es decir, después de la compra, siempre es más compleja y seguramente se van a perder pacientes por el camino, Claro. ¿no? Entonces, sí que es un punto positivo que la desvinculación, ¿no?, tan personalista de la clínica en el odontólogo, ¿no? Qué bueno. Y una cosa que me interesa mucho, que yo creo que a todos los dentistas, a otro tipo de dentistas, los que no tienen clínica, o sea, por un lado, los que no tienen clínica y quieren, están pensando en abrir su propia clínica, y por otro lado, los que tienen clínica pero quieren abrir más, ¿vale? Es decir, nos vamos al lado del que quiere comprar. Ujú. Claro, porque hasta ahora, vamos, yo hasta que os he conocido no sabía bien, a ver, hay algún sitio donde se puede mirar en internet, pero realmente empresas que conectaran y que ayudaran a dar ese paso
¿no? De decir, yo quiero montar una clínica y lo que no quiero es montarla de cero, porque por un lado te quiero preguntar, más que nada para que me des tu opinión de lo que es comparar montar una clínica de cero con comprar un traspaso, y por otro lado, claro, evidentemente no es lo mismo hacer esto de forma acompañada y con alguien que sepa realmente para que no te den gato por liebre en este caso, ¿no? Cuéntame un poco tu Bueno, yo, experiencia. yo creo que lo de montar clínica, creo que puedes hablar mejor tú que yo, ¿vale? Sí, O sea, sí que es cierto que comprar una clínica pues implica un trabajo sofisticado y que tienes que ir al detalle, ¿no? Porque al final pues no todas las clínicas son iguales y hay que revisar. O sea, comprar por intuición es un error, pero comprar con verificación puede ser un punto de partida que te dé pues ventaja, ¿no? Frente a otros adquirentes o frente a alguien que quiera montar de cero, ¿no? Para mí, montar de cero, la experiencia que he tenido con odontólogos, dentistas que he ido comentando es que realmente cuando el dentista trabaja full time como dentista, ¿no? Y intenta montar una clínica también y quiere que sea la mejor clínica posible, ¿no? Es otro trabajo full time. Entonces está como dentista full time y como project manager full time. totalmente. Busca el local, negocia el local con la propiedad, el local está en bruto, reforma el local, habla con el arquitecto, distintos presupuestos, haz la dirección técnica con el arquitecto para que no falte nada, saca la licencia, que no te la van a dar, que vas a empezar con una declaración responsable, Las que te licencias. la juegas con la declaración responsable al principio, pero es la única forma, porque si no, pierdes dinero. Em, no tienes pacientes. Intenta buscar alguna forma para dinamizar esa captación de pacientes. Bueno, todos esos son puntos que van muy en contra y O tienes sea, que tú, tener tú lo ves claro, ¿no? Es decir, un dentista, si tiene que elegir entre abrir una clínica cero o un traspaso, lo ves claro, ¿no? clarísimo, Clarísimo. clarísimo. A ver, también es lo que me toca, ¿no? La No, realidad es lo que me toca. pero te tengo que decir que Pero yo yo he creo, montado muchas clínicas, todas de cero, excepto una, y todas han sido una pesadilla, excepto una. Fíjate, bueno, todas es una pesadilla por lo que tú estás diciendo. Porque la gente se piensa muchas veces que pasa el dentista, cuando tenemos la idea de montar la clínica es porque estamos trabajando para otro, ¿vale? Y estoy de colaborador, vienen a verme a mí, pienso que vienen a verme porque soy muy bueno y muy guapo, y digo, oye, para que se lo lleve mi jefe, me monto mi clínica. Ahí es donde pides el crédito millonario y te enfrentas a todos los problemas que tú dices. Y luego de repente montas la clínica y resulta que no venían a verte a ti. Que ahora tienes tú que empezar a captar tienes pacientes y que la gente... el coche bonito, pero que no tiene gasolina. Efectivamente, Has construido el coche bonito, pero no tiene gasolina, ¿no? Y ahora te encuentras con ese problema. efectivamente. Claro, si tú en vez de comprar un coche bonito, el mismo esquema, la misma situación, compras un coche utilitario que funciona bien, pues ahí igual se sube alguien. Y si no se sube, está funcionando el Está coche, ¿no? funcionando. ¿Me puedes contar, sin decir nombres, por supuesto, casos de éxito que hayas tenido de gente que, oye, haya decidido coger un traspaso y que la clínica no iba muy bien y que de repente funciona? ¿Tienes casos de estos? Sí. Tengo uno que me sigo hablando con el comprador, una clínica en Valencia, que la clínica era un absoluto agujero negro, ¿vale? O sea, Era de las que no funcionaban. no funcionaban, tenía facturación, pero tenía 1000 deudas con 1000 impagos, tanto en arrendamiento como en seguridad social, como en agencia tributaria, como en proveedores. Tenía un grupo de Telegram de pacientes que estaban, bueno, que estaban empezando a hacer grupo para hacer una acción de reclamación contra la clínica porque no les atendían o no estaban haciendo las cosas como las tenían que hacer. Y era una oportunidad muy distressed, muy complicada en realidad, ¿no? Pero entró un comprador, le planteamos una estructura de operación con esquema de pagos, con hipergarantías para ese comprador que, O sea, le dais ya un poco la hoja de ruta, ¿no? claro, No solo asesoráis. o sea, el precio de compra iba en cascada de pagos a sufragar todas las deudas que tenía la clínica para poderse hacer el traspaso, ¿no? Primero, oye, si la clínica, me lo voy a inventar, ¿eh? Son 100.000 euros de precio de compra, pues hay 20 que se van para el arrendador. Hay 20 más que va a retener el comprador porque son deudas con seguridad social. Hay 20 más que va a retener el comprador porque son deudas con la agencia tributaria. Seguridad social y agencia tributaria son las únicas deudas que persiguen la compraventa de la unidad de negocio. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, aquí sí que son estructuras que son complejas y que tienes que buscar algún asesor para realmente pues, hacer una estructura de este tipo porque implican mucho riesgo, ¿no? Pero en este caso hicimos una cascada de pagos con un buen esquema, con retención en precio, con pagando directamente las deudas desde la cuenta del comprador directamente al deudor sin que pasaran por el vendedor porque las cuentas estaban embargadas. El comprador deshizo el grupo de Telegram. Parte de la retención en precio también le permitió acabar de gestionar la producción pendiente que tenía y que debía, ¿vale?
Y al final fue una operación que realmente el precio fue bajo por la clínica que estaba muy bien ubicada. Claro, porque comprabas un problema, Un básicamente. problema. Comprabas un problema y creo que el vendedor se llevaba 10.000 euros. Pero claro, se llevaba 10.000 euros, pero igual le cancelabas 80.000 euros de deuda. Entonces, era un problema que bien acotado, el riesgo estaba pues bien acotado, ¿no? Estaba bien delimitado. Y oye, he hablado con él varias veces y la clínica le va como un tiro ahora y le va muy Ahora bien. va fenomenal y Le va lo ha fenomenal. comprado. Le habría costado muchísimo Le más habría abrirla costado de cero. muchísimo más. Además, el esquema de pagos, pues oye, lo ha ido pagando poco a poco con los rentings, ha subrogado a rentings, a leasings, lo que él ha puesto de capital. Al final, como ha retenido Seguridad Social y Agencia Tributaria, no ha puesto esos 40.000 euros, los rentings no los ha puesto y lo único que tenía que pagar es la producción pendiente, la ha ejecutado él. ¿Vale? Tampoco es un cash out que ha tenido que hacer. Ha pagado la deuda de arrendador y ha pagado parte del precio, ¿no? a ese vendedor. Pero a nivel descapitalizarse, se ha descapitalizado muy Muy poco, poco. porque todo es deuda que va a asumir con la explotación de la propia clínica y es una operación distressed pues, que realmente es muy potente. Pero, oye, esto no es para todo el mundo, ¿vale? Hombre, me has contado un caso extremo, ¿no? Quizá, Sí, pero sí, pero no te creas, hay bastantes de estos, ¿eh? hay Bastantes, ¿eh? casos. Tengo aún peores, ¿eh? Que este. Porque tú, ¿por qué crees? Porque yo en Estados Unidos sí que he visto que tienen la cultura del traspaso, es algo que es la primera opción. Pero aquí en España, ¿por qué crees que todavía los dentistas no tenemos el traspaso como la primera opción a la hora de montar la clínica? ¿Crees que es porque queremos más nuestra clínica bonita de cero o por qué crees que es? Porque realmente estamos viendo con los datos que es mucho más interesante un traspaso que abrir una clínica de cero. Sí, igual esto es como porque somos propietarios y no arrendadores, ¿no? No arrendatarios. Pues no sé, yo creo que el dentista quiere tener lo suyo hecho a su medida, con una decoración que le guste, con un equipamiento pues que se sienta orgulloso, ¿no? ¿no? Que cuando vaya a la clínica pues pueda ostentar su poder, ¿no? Y que pueda decir, ostras, esto es mi sitio, ¿no? Que he creado yo de la nada. Y esto pues lo he hecho yo, ¿no? Es mi sitio. Pero bueno, al final hay que darse cuenta que una clínica es un negocio y que los negocios funcionan cuando son rentables y que no es, pues lo que decíamos, ¿no? No es una joya, un coche bonito que tengas que ver con buenos ojos, que tengas que enseñar, que tengas que alardear, sino, oye, mejor tener buenos números que tener una buena decoración, ¿no? Ahí estamos, pues. Totalmente, ¿no? Porque es verdad que nos enamoramos de nuestro negocio y es el problema, que realmente es un negocio, no lo vemos como un negocio, sino que nos enamoramos de eso y pensamos, bueno, pues que eso Qué a realmente... gusto voy a estar aquí, qué a gusto voy a estar aquí haciendo Quizás es esto. una cuestión de visualización, ¿no? Oye, ¿y qué riesgos? Porque claro, comprar una clínica, como acabas de explicar, por ejemplo, un caso muy extremo, ¿qué riesgos se enfrenta un dentista que compra una clínica sin ningún tipo de asesoramiento profesional? Es decir, oye, con la palabra de la persona que le dice, ¿qué se puede encontrar? Por nombrar algo. Mm. ¿Es algo arriesgado o es algo como tú? ¿Cómo Sí, lo ves sí, tú? es arriesgado. Obviamente, pues ahora con Cloud, con ChatGPT, pues hay información que pueden ayudar, ¿no? A este tipo de preanálisis, pero si no lo has hecho de forma previa y no tienes un conocimiento profundo, te va a salir más caro comprar solo que comprar con alguien que te ayude, ¿no? Em, Hay problemáticas que no se detectan a simple vista ni con ninguna inteligencia artificial. Tienes que ser experto en el sector y estar allí. Incluso puedes ser gestor, ¿no? O contable de otros sectores y no ver la problemática, ¿no? O incluso un abogado que tampoco ve la problemática. Tienes que ser hiperespecialista en este sector y conocer pues, las dinámicas, conocer qué valor tiene una clínica, por qué tiene ese valor, cómo podemos hacer una adquisición para que luego no pierda valor. Por ejemplo, me viene a la cabeza, ¿no? Una clínica con un buen EBITDA, con una buena facturación, pero donde el titular es un cirujano, ¿no? De hecho, es un caso que tuvimos, ¿no? Es un cirujano y que pide X por la clínica. Claro, tiene un buen EBITDA, tiene una buena facturación, pero ¿de dónde viene esa facturación? Claro, viene de referidos de otras clínicas que le refieren al doctor Pérez, Ah. porque el doctor Pérez es un absoluto crack haciendo un tipo de cirugía, En ¿no? cuanto se vaya de ahí, ese ingreso Claro, desaparece, esos referidos van a desaparecer. por supuesto. Incluso el doctor Pérez tiene en su IRPF, en actividad económica, las cirugías que hacen otras clínicas. Y todo computa en la misma base. Cuando tú enseñas IRPF al comprador, Ah. 200.000 euros, ostras, ¿qué he hecho yo? Y está sacando ahí realmente el dinero que ganan otras clínicas. Claro, claro. Entonces, todo esto hay que cotarlo, hay que entenderlo. A ChatGPT y Cloud no te van a decir esto. Entonces, si no Hay que entiendes que la clínica es de una especialidad, que la tasa de retención de pacientes es muy baja y que vive de referidos y que vive de ejecución fuera de clínica, te meten un te gol, metes pero Claro, tú dices, no, esto lo voy a valorar a múltiplo de EBITDA
y en el año X+1 el EBITDA que tienes es cero, Ostras. porque los pacientes que entraban por la puerta dejan de entrar. Entonces, claro, esta clínica, pues cuando se detecta esto, tienes que entender que explicarle al vendedor que es un tipo de clínica que no funciona por múltiplos, sino que es un coste de reposición, ya que la cartera de pacientes va a dejar de acudir a la clínica cuando él se vaya, ¿no? Porque es de especialidad y porque vive de referidos, etc. Entonces, todas esas casuísticas, y de estas hay infinitas, ¿no? Infinitas Habrá de problemáticas, todo donde de tienes que todo, mirar. que si tú no tienes la sensibilidad de entender dónde está, delante de qué tipo de clínica estás y por qué hay ese precio, pues el problema puede ser grande y la verdad es que como hay muchos ceros en juego, eh, Te puedes llevar un disgusto muy, sí, muy serio. sí, Muy serio. Yo recuerdo cuando vendí la franquicia me hablaban, por ejemplo, de deudas que no son tan visibles como deudas con la administración, deudas a lo mejor no solo con Hacienda, sino con ayuntamiento, o con, ¿no? Y eso, claro, el que va a comprar no lo sabe realmente a menos que tenga que pedir los certificados, que vosotros sabéis que hay que pedirlos, pero el dentista normalmente no tiene ni idea porque no nos dedicamos a comprar y vender negocios, ¿no? correcto. Esto es así. O sea, hay determinadas deudas que persiguen es decir, si hay una las compraventas pueden ser o compraventa de sociedad o compraventa de unidad de negocio, ¿no? La compraventa de sociedad siempre implica más riesgos porque al final te subrogas en la posición de socio y si la sociedad acaba siendo responsable por una inspección fiscal, pues tú como socio vas a tener que responder, ¿no? Eh, Después de que responda la persona jurídica. Entonces, o la persona jurídica la van a aniquilar si realmente no ha hecho bien las cosas. Entonces, la auditoría de una sociedad siempre es mucho más potente. En compraventa de activos y pasivos, tú puedes escoger determinados activos y determinados pasivos, afectos a la unidad económica, y los únicos que persiguen, ¿no? Y de los cuales responde el comprador son seguridad social y agencia tributaria. El resto de deudas te puedes encontrar con algún tipo de problemática que si le deben dinero a un proveedor, pues que el proveedor no te quiera proveer de ese material hasta que tú no pagues la deuda, pero siempre puedes cambiar. Pero agencia tributaria y seguridad social te van a disparar. Como el Sí. otro sea insolvente, tú vas a ser responsable solidario, te van a disparar. Entonces, son cosas que hay que mirar muy bien, ¿no? Claro, claro. Y otro tema que está unido con esto es que yo intento convencer muchas veces a los dentistas de, oye, cuando tienen cierta actividad, que generen, que hagan una sociedad, que no sean solo persona física, que ocurre los gestores muchas veces le dicen, no, mira, que no hace falta, que por tu volumen, que tal. Pero claro, por lo que me estás diciendo, se valora, es más fácil la venta cuando es una sociedad que cuando es una persona física, ¿no? Evidentemente, o sea, es algo que también influye, ¿o no? Sí, a ver, sí y no. La sociedad implica un análisis previo más importante, Ujú. implica seguramente una mejor tributación para el vendedor, es decir, el vendedor siempre estará incentivado a vender la sociedad, ¿vale? Y para el comprador es más sencillo porque al final como compras por arriba la sociedad queda inalterada, las relaciones jurídicas de la sociedad quedan inalteradas, por lo tanto, no hay que hacer cesión del contrato de alquiler, por ejemplo, Por ¿no? ejemplo, claro. Porque el arrendatario sigue siendo la sociedad. No hay que hacer cesión de la licencia. La licencia sigue siendo de la sociedad y por lo tanto no hay que tocar nada. No dependes de la voluntad de un tercero que te permita o no te permita ceder el contrato, que te permita o no te permita ceder la licencia. Tienes bancos preaprobados, ¿no? Tienes riesgos de bancos preaprobados, puedes disponer de capital desde el minuto cero. Claro, porque ya tienes una actividad, no tienes una sociedad de nueva creación, sino que realmente estás comprando una sociedad que... Correcto. Algunas operaciones que hemos hecho también un poquito más complejas son que la propia sociedad target que tú compras se apalanca con una línea de crédito y el comprador utiliza esa línea de crédito para repagar la deuda con la que ha comprado la sociedad. ¿Vale? Ujú. Aquí pues, es un tema un poquito gris, pero que al final, poniendo menos dinero, apalancando la propia sociedad que tiene capacidad para generar beneficio y repagar la línea de crédito, estás apalancando la propia sociedad comprada, ¿no? Un leverage buyout. Y esto es un esquema también muy potente, ¿no? Ese Ujú. dinero que entra en la sociedad se lo reparte el socio vía dividendos, esa deuda se queda en la sociedad y el comprador, cuando se queda en la posición de socio, va repagando esa deuda con los installments, con las cuotas que tiene esa deuda acordada con el banco, ¿no? Qué bueno. Entonces, el valor añadido que podemos aportar desde traspaso dental es un valor añadido que al final, pues oye, puede hacer ahorrar muchos ceros. Nosotros no somos caros, no somos baratos, pero creemos que el valor añadido que aportamos es infinito con lo que recibe un comprador o un vendedor en un proceso transaccional. Claro, no, yo siempre digo al que intente el dentista pensar como empresario, siempre no desde el punto de vista cuando sale el dinero del bolsillo, no ver un gasto cuando realmente a veces estás haciendo una inversión, ¿no? Y muchas veces el dentista ve como, no, no, es un gasto intermediario. Quizá yo lo veo claro porque me he tropezado mucho y con este tema yo he abierto clínicas, he tenido estos problemas, dolores, me la han colado en varias ocasiones y claro, ahora entiendo cómo el hecho de ir de la mano de alguien te puede ahorrar, bueno, puedes ganar muchísimo dinero, que es el dinero al final todo, ya no solo el coste de oportunidad, sino todo el dinero que te puede salir de tu bolsillo por haber tomado una mala decisión, ¿no? Esto es así. El vendedor, por ejemplo, ¿no?
que dice, no, yo vendo, ¿vale? Directamente. Vendo por mi cuenta y cojo la clínica y la vendo y no quiero que nadie me ayude. Ostras, esto es un problema. No estamos vendiendo un piso. Efectivamente. Estamos vendiendo un activo que es ciertamente intangible por un fondo de comercio que hay que proteger, ¿no? Entonces, vendedores que ponen la clínica en portales inmobiliarios, en colegios, a la que se identifica qué clínica está en venta, esto es como las líneas de la bolsa. A la que todo el mundo lo sabe, el importe empieza a bajar. Si tú Efectivamente. vendes al día 4, perfecto. Pero como no vendas porque estás pidiendo un importe fuera de mercado, el importe va a seguir bajando. Claro, Todo el porque mundo te va a estás saber que eso está. señalando, todo el mundo sabe que Claro, esto está vendiendo. todo el mundo sabe que está a la venta esto, que nadie paga lo que eso vale. Entonces, Con el riesgo también de que los pacientes se enteren, ¿puede ser? También. claro, que los pacientes, que el equipo se entere. ¿Qué Que pasa? el equipo se entere, efectivamente, porque Claro, tú pones a la clínica en un portal de estos, es público y totalmente, claro. efectivamente. O dentistas que nos dicen, oye, se lo voy a ofrecer a mis colaboradores. Ojo, no es una mala opción si tú sabes que hay un colaborador. Si lo van a comprar. Claro, si tú sabes que un colaborador tiene pasta y tiene ganas, oye, perfecto, ofrécesela. Si no, ¿qué va a pasar? El proceso va a dejar de ser confidencial, se va a perjudicar y ese equipo lo va a conocer todo el mundo que está en venta. Igual el equipo deja de trabajar en la clínica o buscan otros trabajos por la inseguridad que esto puede suponer a futuro. Se pueden enterar los pacientes pueden dejar de ir, baja la facturación, baja la EBITDA, baja el precio de traspaso. Bueno, que era una buena idea sobre el papel, se convierte de repente Sí. en que... Oye, que puede funcionar y tiras la moneda y te la compran y encima te pagan bien. Oye, perfecto, has tenido suerte. Pero si juegas con suerte, en genérico, te vas a equivocar. Te vas a equivocar. Oye, Luis, y háblame de los fondos, porque es verdad que los dentistas desde hace un tiempo, desde que están los grandes jugadores ahí en boga, pues oímos siempre que un fondo de inversión ha comprado una clínica, un grupo de clínicas. Hemos oído también, siempre tenemos todos algún conocido que, bueno, pues un Mm. fondo ha comprado una clínica de un dentista. ¿Qué miran los fondos y qué tipo de clínicas están mirando? ¿A partir de qué volumen? ¿A partir de qué unidad o de qué métrica se fijan en ti o pasan de ti? Vale, el concepto de fondo yo entiendo que es todo el actor, lo que nosotros llamamos comprador institucional. Exacto, sí, que no es ¿Vale? una persona, no es un dentista, sino hablamos de... Grandes grupos de clínicas que tienen más de 50, 100 clínicas, private equities, gente que está montando scale-ups, build-ups, ¿no? Que Exacto. aglutinan grupos de, bueno, clínicas o grupos de clínicas eficientando a nivel de management, ¿no? Por una estructura corporativa conexa, aseguradoras. Claro que siempre vamos a pensar como vendedores, dices, esta es la gente que más dinero nos va a dar Correcto. y siempre tenemos todos un amigo, un conocido, Y eso es que... así. Y eso es así, Y eso es ¿no? así, son los que más pagan. Esto es así y hemos tenido operaciones donde había un comprador no institucional y un comprador institucional, y institucional pues paga muchísimo más. Muchísimo Y más. siempre se dan las operaciones. Pero bueno, obviamente si se acerca un tipo de comprador a mirar tu clínica, pues es una buena noticia porque no pasa siempre. Y fundamentalmente lo que ellos buscan es mínimo 3 boxes, plantas bajas, ciudades relevantes. Sí, no eh, pueblecitos chiquitines, quizá. Correcto. Aunque tengas muy buena EBITDA en un pueblo pequeño, la exposición en la mayoría de casos no es correcta para ellos, sino que buscan capitales de provincia o incluso ciudades más importantes, ¿no? Buscan transición del vendedor, ¿vale? Porque sobre todo lo que buscan es una EBITDA, ¿no? Un beneficio. No Más o te, no te menos, dejan irte rápidamente, ¿no? ¿Te correcto. refieres? Si ellos lo que buscan realmente es ese beneficio de unos 100.000 euros anuales, ¿vale? Un beneficio de 100.000 euros aproximadamente, habrá casos de 50, casos de 150, pero 100 aproximadamente, lo que buscan es preservar ese volumen de beneficio, en que después de la compra ese beneficio se mantenga, porque ellos están pagando por ese beneficio, no están pagando por una ubicación, no están pagando por unos equipos, están pagando por un beneficio. Entonces, ellos es fundamental que se mantenga ese beneficio, ¿no? Entonces, la transición del odontólogo que vende es fundamental. Sin Claro. transición no hay operación. A no ser que la clínica no sea personalista. Cuando hay un dentista, un inversor, que consiga que Dentident facture lo que factura, que tenga un beneficio de 100.000 y que no vaya ligada a ningún doctor personalista, pues esos fondos sí que pueden tener un interés en que no haya transición o que la transición sea muy corta porque realmente no hay una marca detrás, ¿no? De un doctor que realmente lo lleve todo. Ujú. Vale, o sea que y hay un precio o un EBITDA o una facturación bruta a partir de la cual te miran o no te miran, o realmente tampoco Bueno, EBITDA de no tiene por 100.000, qué. facturación por encima de los 800, 900.000 euros, plantas bajas, grandes ciudades, transición, yo diría un poco esto. Un poco de Un esto. poco esto, un poco esto. Tampoco tenemos tantos compradores institucionales en el panorama nacional, se pueden contar con las dos manos.
Claro, que les conocéis. Oye, y un tema también relacionado con esto que cada vez me encuentro más en nuestras formaciones, porque claro, cada vez conocemos más dentistas y evidentemente más dentistas, más problemas. Y es básicamente dentistas que son socios, sean dos, sean tres, y hay un momento en el que dejan de llevarse bien y quieren partir peras. Quieren uno de ellos quedársela y el otro comprar. ¿Os encontráis con casos de estos que acuden a vosotros? ¿Podéis ayudar vosotros a esta gente? Sí, sí, esto es una dinámica habitual. Em, Muchas veces nos piden que les encontremos otro socio. Nos ¿Vale? dicen, oye, necesito un socio para este proyecto. Y esto, inicialmente lo intentamos, pero al final es una operación tan compleja. Cuando Claro. dos personas no se conocen, hacer una joint venture, un negocio conjunto con parámetros distintos, criterios distintos, incluso clínicos, ¿eh? O sea, dos personas que no se conocen, va a salir mal seguro. Entonces, Claro. es un tema que sí que intentamos empujar al principio. Habíamos cerrado incluso alguna operación, pero con un coste brutal y que al final, pues, oye, no salía del todo bien. Y dejamos de hacerlo. Entonces, nosotros no buscamos socios a nadie Pero si ayudáis a que se compren entre ellos, ¿no? Me o que imagino. los, o O que por los ejemplo, dos, por ejemplo, oye, que los dos, si no se ponen de acuerdo con el precio, nosotros hacemos la tasación, si no se ponen de acuerdo con el claro, porque la precio, tasación efectivamente aquí es lo más importante correcto, del asunto. Que haya correcto, un tercero que ponga orden y que diga, oye, vamos a tasar esto como un negocio de verdad y no por el valor emocional que pensáis que tiene, ¿no? Y ahí correcto. es donde entráis vosotros. Que los dos vayan de la mano, ¿no? Que los dos tengan cierta sintonía en qué quieren hacer con la clínica. Em, entonces, oye, pues que nos vengan a ver, les damos un precio de venta y a partir de ese precio de venta hay muchas posibilidades. Se lo queda uno, se lo queda el otro, se vende a un tercero y cada uno se reparte, ¿no? La parte proporcional que le corresponde al negocio. Incluso, bueno, hay sistemas más sofisticados, ¿no? Por ejemplo, un sistema que a mí me gusta que se llama ruleta rusa, que te lo he comentado antes, Sí, sí. que es que hay uno de los dos, ¿no? Que pone un precio encima de la mesa y es el precio al que está dispuesto a comprar o vender, ¿no? Entonces el otro, pues cuando se le pone este precio encima de la mesa, tiene que comprar o vender o poner otro precio encima de la mesa, ¿no? Entonces esto se puede hacer unas cuantas rondas y al final uno decide o comprar o vender, ¿no? Porque cada vez que ponen un nuevo precio, imagínate, para hacer un ejemplo, tú el precio que pones sobre la mesa es 200.000 y es el precio al que tú venderías o comprarías. Yo te digo, Nacho, la clínica para mí vale 200.000. Decide lo que quieres hacer. Si la quieres comprar tú, yo te la vendo. Si la A ese quieres precio. a ese precio. Si tú la quieres vender, yo te la compro a ese precio, ¿no? Perfecto. Y si yo Entonces, digo, por ejemplo, 240.000, quiere decir que yo o bien te la compraría a ti a 240.000 o tú a mí. correcto. De forma, bueno, O sea, es una obligación de venta, una obligación de me, compra pa- cruzada, ¿no? me parece buenísima la técnica. Sí. Y eso lo estiráis mucho, ¿no? Me Esto en imagino. alguna situación ha ocurrido, no muchas veces, por suerte. Al final es más común que los dos decidan la venta conjunta, la venta completa. Siempre hay alguien que quiere comprar, me Sí. imagino, ¿no? O está más. La venta conjunta, es decir, la venta o sea, que no que la compraventa no sea entre partes, sino que vayan a buscar un comprador tercero Ah, al vale, vale, mercado, vale. de fuera. Alguien de fuera. Sí, porque al final los pacientes están como mezclados y hay cosas siempre un poquito raras, ¿no? Las dinámicas de equipo, entonces lo más neutro y lo más fácil es que vaya un Que se tercero, salgan que los salgan dos. los dos y ya está. Ya Vale, está. vale, Y que vale. luego que hagan de odontólogos en otras clínicas o que monten otra clínica en otro sitio que no compita con esa clínica, pero lo habitual es esto, que los dos se Vale. salgan. Vosotros, Luis, estáis en Barcelona, pero trabajáis, me imagino, con clínicas de toda España, ¿no? ¿Hay sitios, vamos, en zonas donde se vendan más clínicas? Me imagino en las grandes ciudades hay más, pero por volumen. Pero hay zonas donde, ¿tú dónde dirías que hay más oportunidades ahora mismo para abrir una clínica? Para abrir, no lo sé. Para abrir no sabes, pero Para comprar, siempre los mercados más dinámicos, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia. La Comunidad Valenciana está tirando bastante últimamente. Galicia, aunque parezca que no es un mercado, también está fuerte. Em, Grandes ciudades al final. cuando alguien os contacta, claro, tenéis que hacer un análisis y si vais a trabajar con esa persona, me imagino que tenéis que hacer un análisis de la zona. ¿Os llegáis a desplazar o no hace falta a día de hoy con la tecnología y con el hecho de desplazar para ver En la función del clínica? tipo de operación que tengamos, por ejemplo, un vendedor tiene una clínica y es una clínica que tiene recorrido, que trabaja con EBITDAs consolidados. El precio que va a marcar esa clínica es esa recurrencia en ese EBITDA, ¿no? Y aplicarle el múltiplo con operaciones parecidas, como hemos dicho antes, ¿no? Por el contrario, si es una clínica nueva,
que dos socios lo han montado, pero ya no se entiende y la quieren vender, en esos casos sí que podemos acudir a la clínica porque al final el valor es el equipamiento que hay allí, cómo está realizada la reforma, ¿no? Y hay que hacer una tasación pues, del conjunto del global de la clínica y no tanto del aspecto financiero, ¿no? Entonces, en esos puntos sí que cabe un desplazamiento o, por ejemplo, también, si no, cuando en el proceso de compra se articula a través de una compraventa de sociedad, Sí. siempre es necesario un instrumento público para la compraventa de participaciones, es necesaria una escritura pública y ahí también pues, nos desplazamos para acompañar a las partes ante el notario, ¿vale? Si en Madrid o en Sevilla, donde sea. Qué bueno. Luis, ¿y cuántas clínicas están preparadas para venderse? Pues la realidad del sector es que pocas. Pues al final cuando empezábamos a captar clínicas, ¿no? Y hace tiempo vimos que había mucho descontrol, ¿no? Y que, pues, por ejemplo, clínicas que se querían traspasar no se podían traspasar porque el contrato de arrendamiento no se podía ceder, ¿no? O habían deudas, las licencias no estaban otorgadas y estaban con declaración responsable. Entonces, lo que hicimos fue crear un informe de cómo preparar tu clínica para la venta. Vale, o sea, antes de vender nada, preparáis un informe, ¿no? Tenemos un informe nosotros que también es gratuito en la página web, esquina superior derecha, prepara tu clínica para la venta. Y es un informe adaptativo en función de lo que tú vas respondiendo, se va generando nuevas preguntas y al final tienes una hoja de ruta de cómo preparar esa venta, ¿no? Pues lo que comentábamos, efectos de cómo ceder el contrato de alquiler, qué pasa con clínicas personalistas, qué hay que hacer con el pasivo laboral, ¿no? Que son los costes de indemnización de los trabajadores. En caso de que se echen o en caso de que los asuma la persona que entra. Ahí en ese informe hay una estrategia para que tú puedas preparar todos estos puntos y el día que quieras traspasar, pues que lo tengas organizado, ¿no? Porque nos hemos visto muchas veces que viene una persona que se quiere jubilar el mes que viene y quiere que le vendas la clínica en un mes. Y esto no funciona así. Claro, que te entran las prisas, ¿no? Correcto. Qué bueno. Yo me encontré con una clínica, no sé tú qué opinas de esto, hablando un poco, volviendo al tema de los autónomos, que una dentista había comprado la clínica a su padre y como persona física, por supuesto, y heredaba la antigüedad de dos auxiliares, dos higienistas. ¿Y qué pasó? Que, bueno, pues decidió al poco tiempo que no quería seguir con la clínica, pero no podía cerrarla porque tenía que indemnizar a las personas que llevaban 40 años trabajando, ¿no? Claro, cosa que no ocurre cuando es una sociedad limitada. ¿Tenéis mucho follón? O sea, ¿el personal da muchos dolores de cabeza a la hora de traspasar una clínica? Me imagino que esto habrá que tenerlo muy en cuenta, ¿no? A ver, en el caso que comentas, todo queda en casa, ¿no? O era el padre o era la hija. Efectivamente. La idea es que la hija pudiera hacer un traspaso, ¿no? Y que hubiera una subrogación en ese personal. La verdad es que el pasivo laboral, que es el coste de indemnización, ¿no? De esas personas que están en clínica que el comprador quiere prescindir, ese pasivo laboral pues es un tema, ¿no? Porque, perdona, normalmente la gente quiere prescindir o habrá gente que quiera asumirlo. Depende. 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 Es decir, el pasivo laboral siempre es un activo, ¿vale? Para mí siempre es un activo porque al final ayuda en clínicas que funcionan, que tienen EBITDAs de 50.000 euros. Para mí el fondo de comercio siempre es un activo porque ayuda a consolidar el fondo de comercio, ayuda a consolidar ese EBITDA futuro del año X+1, ¿no? Por la confianza y demás. Confianza, cuando el paciente entra por la puerta ve el mismo recepcionista, el mismo auxiliar, entonces cambian pocas cosas y los pacientes siguen yendo. Por lo tanto, es un activo. ¿Qué pasa? Es normal que si hay uno o varios trabajadores con una antigüedad importante, pues haya un coste ahí pues, importante. Entonces nos encontramos con un punto de fricción entre comprador y vendedor, ¿no? El vendedor pues sabe que esos trabajadores son muy buenos, son muy eficientes y que realmente funcionan, pero el comprador lo que puede pensar es, oye, este vendedor me los quiere poner estos trabajadores para no indemnizarlos él, que me los como yo y me como yo la indemnización. Entonces hay un punto de fricción donde hay una falta de confianza, ¿no? Y por ejemplo, una estrategia que utilizamos es que ese comprador se subrogue en la posición de empleador, que coja a esos trabajadores durante un plazo X de tiempo, 1, 2, 3 meses, ¿vale? Y durante estos 3 meses ese comprador tiene la capacidad de despedirlos. ¿Vale? Qué bueno. Pero el despido, si los despide durante estos 3 meses, el coste se asume a partes iguales por comprador y por vendedor, ¿no? Qué bueno. Entonces, existe cierta confianza porque el comprador, oye, vas a poder probar los trabajadores y el vendedor va a decir, sí, pruébalos porque son muy buenos, ¿no? Entonces, hay un plazo entre medio donde el coste lo asumen las dos partes. Entonces, el pasivo laboral es un problema, puede suponer un problema, pero si lo sabemos tratar, ¿no? Y tocar las palancas correctas y demás, pues puede dejar de ser tan problema. Fíjate lo que es saber de estos casos y saber cómo organizarlo. Yo creo que muchos dentistas estarán pensando por qué no te habrán conocido antes, ¿no? Porque es verdad que esto puede dar muchos dolores de cabeza. Oye, y una cosa que también me llama la atención es que estoy seguro,
que existen clínicas que facturan mucho pero que realmente valen poco. Sí, 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 hay muchas clínicas. Bueno, no son muchas, pero sí que existen bastantes clínicas. Por ejemplo, me viene a la cabeza clínicas que están en ubicaciones muy prime, con arrendamientos pues absurdos, ¿no? 10.000, 15.000 euros al mes, con estructuras de personal también pues sobredimensionadas, que al final pues pueden tener una facturación de 800.000 euros, pero que al final en el PIG, ¿no? En la cuenta de pérdidas y ganancias, el beneficio sea cero. ¿Vale? Entonces, esas clínicas, ¿qué precio tienen? Pues son mucho riesgo, mucha responsabilidad por cero beneficio, ¿no? Y son clínicas que también son muy, muy complicadas de vender, ¿no? Si las más complicadas es el vendedor que quiere recuperar la inversión, las siguientes más complicadas son costes de estructura desmedidos, ¿no? Porque nadie quiere empezar el día 1, abrir la persiana de la clínica y estar a menos 25.000 euros. Nadie lo quiere. ¿Y a qué le puede interesar esto? Pues puede ser un fondo, una aseguradora, alguien con mucho músculo, con mucho fondo de maniobra y que la utilice como clínica no rentable o poco rentable como clínica emblema, ¿no? Para el grupo. Pues si al final es un grupo potente y tiene una clínica en Paseo de Gracia y es una clínica que está a la última, pues la utilizará para que la gente que luego está en otro barrio y vea que tienen clínicas en Paseo de Gracia, pues diga, estos dentistas son los mejores, me voy con ellos, ¿no? Pero fuera de esto le veo poco sentido y son clínicas que son muy complejas de traspasar. Claro. Oye, y a día de hoy, más o menos, ¿qué tipo de clínicas buscan los compradores o son más fáciles, ¿no? para atraer a los compradores? Em, bueno, hay una clínica tipo, ¿no? 3 boxes, planta baja y menos de 200.000 euros. Menos de 200.000 Menos de euros. 200.000 euros. Esta es la clínica y en gran ciudad es una clínica que tiene una salida muy fácil. Es un producto muy líquido, Se vende ¿no? muy rápido. Se vende muy rápido. ¿Cuánto es lo más rápido que habéis vendido una clínica? Pues el mismo día que se publicaba. O ¿El sea, mismo día? bueno, a ver, vendida, Sí, pero vamos, con un comprador el mismo día. con comprador el mismo día, sí. Sí, sí, sí. Wow. Claro, lo que se le llama clínicas off market también, ¿no? Clínicas que no llegamos a publicar, que tenemos compradores que conocemos que han hecho varias operaciones y que les pasamos clínicas que sabemos que les pueden encajar por parámetros, pues estas clínicas directamente no se publican, directamente van a un comprador determinado porque sabemos que buscan clínicas de este estilo, de estas características y que van a ser ágiles, que van a pagar lo que va a pedir el vendedor y pues esto, el mismo día en que se publican ya sabemos quién la va a comprar. Qué bueno. ¿Y qué ventajas tú dirías a los dentistas que tienen, a los dentistas que deciden vender su clínica y que cuentan con servicios como los de vuestra empresa? ¿Qué ventajas con respecto a hacerlo por su cuenta? Pues los vendedores, fundamental el proceso de Bueno, vendedores y compradores, porque al final... Sí, si empezamos por vendedores, la confidencialidad en el proceso de venta para que el precio del traspaso se mantenga y no se perjudique por el hecho de que todo el mundo sepa, ¿no? Que la clínica está en venta y esta clínica se queme. Total. Fundamental. Esto es... Evitar plataformas, evitar colegios, buscar confidencialidad en el proceso de venta, ¿no? Luego, pues hacemos un asesoramiento transaccional integral. Desde el minuto cero les ayudamos a que entiendan cuál es el precio de venta de su clínica. ¿Vale? Obviamente el precio siempre lo determinan ellos, pero tienen que entender, ¿no? Cuánto está pagando el mercado ese tipo de clínica. Luego hacemos campañas publicitarias de la clínica, ¿no? Ad hoc para cada una de las clínicas, georreferenciadas donde entendemos que va a salir el comprador. Pues oye, la clínica está en Valencia, pues sabemos que el comprador será Valencia y periferia, ¿no? Pues oye, Valencia y periferia, impactamos nuestras campañas, obviamente siempre con la información anonimizada para que la gente no sepa qué clínica es. Y cuando detectamos que hay un comprador que es apto, ¿vale? Que financieramente es solvente, ¿no? Que tiene capacidad económica, que nos firma compromiso de confidencialidad, a partir de allí le presentamos la clínica, el cuaderno de venta que hemos hecho. Como hemos hecho la tasación, sabemos justificar el precio de venta y conocemos muy bien la clínica para responder las dudas. Y al final esto acaba con la formalización de la operación, ¿no? Con un contrato de compraventa de activos y pasivos o con un contrato de compraventa de participaciones. Nosotros ayudamos desde el minuto cero hasta el cierre de la operación y lo bueno es que no cobramos, o sea, nuestra comisión es solo a éxito, solo si conseguimos la venta. Aunque hagamos apuestas en publicidad digital porque la costeamos nosotros, Vosotros empezáis a hacer la publicidad y no le nosotros cobráis nada al cliente. cero. Nosotros hacemos la publicidad digital, creamos las creatividades con nuestros creativos, Wow. publicamos en Insta, en Google, en plataformas inmobiliarias, no cobramos nada hasta que no conseguimos la Hasta que venta. se vende. Obviamente, pues aquí también un poco
de sentido común. Si hay una clínica que el precio de mercado son 300.000 y el vendedor la quiere vender a 2 millones, pues a esa no le vamos a dar el boost que le vamos a dar a otra que sí que está a mercado, ¿no? Pero nosotros solo cobramos a éxito, entonces vamos en el mismo barco y remamos de forma conjunta ambos, porque al Es final como tener unos socios que saben de esto. correcto. Si al final no vendemos, no cobramos. La idea es aportar el máximo valor para que eso se pueda vender a un precio de mercado para ese vendedor, ¿no? Esto desde el punto de vista de vendedor. Desde el punto de vista de comprador, pues ayudamos a que entiendan qué tipo de clínica quieren, ¿no? Puede ser un comprador que le guste mucho el riesgo, ¿no? Y que sepa cómo levantar una clínica. Entonces le presentaremos un tipo de clínicas con un ticket de compra bajo para que él pueda eficientar y pueda hacer crecer. O, por ejemplo, el tipo de clínica que me gusta más a mí, ¿no? Para un dentista que compra su primera clínica, son clínicas que tienen un EBITDA consolidado, un EBITDA relevante. Aunque el ticket de compra sea un poco elevado, 200, 300.000 euros, si existe una transición de ese dentista vendedor, son clínicas que funcionan muy bien. Sí. Porque al final el dentista joven llegará, al principio tocará pocas cosas porque ya funciona bien la clínica. Con el con el beneficio de la clínica se va autopagando la clínica. En 3-4 años la va a tener pagada. Puede meter marketing digital, puede optimizar procesos, puede digitalizar cosas y esto va a hacer que el EBITDA suba, que la facturación suba y para mí son las operaciones más rentables y con mejor recorrido. Qué bueno. Vamos. Ojalá te hubiera conocido yo antes. Oye, y ya por último me gustaría, vamos, conectar con mucha gente que cada vez me lo pregunta más. Ese dentista que se jubila, que se quiere jubilar y que realmente llega a ese momento en donde dice, bueno, vamos a valorar la clínica. ¿Os pasa que encontraros con este tipo de perfiles que se encuentran con que su clínica vale muy poco o no vale nada? O nadie la quiere comprar, porque a veces el problema es del mercado. Sí, ¿Os esto es pasa? un poco la parte más altruista nuestra, ¿no? Y un poco la parte más triste de la película. Em, claro, el tipo de vendedor lo vemos de forma muy recurrente y es un vendedor que seguramente está en planta alta, seguramente el activo inmobiliario es suyo, ¿vale? Seguramente, pues al haber sido autónomo ha cotizado por las bases mínimas y va a tener una jubilación justita. Ha declarado lo justito. Claro, justito. Entonces hace un poco la tormenta perfecta, ¿vale? ¿Qué alternativa tiene esta persona? Reformar la clínica vivienda con un coste de unos 500.000 euros metro cuadrado, a 100, 150 metros, unos 80.000 euros, para luego alquilarla, que si estamos en Cataluña con zonas tensionadas y demás, y es vivienda, pues aplican unos límites que son, bueno, que son muy bajos y que no le van a dar para recuperar eso en 10 años. Es un problema importante, ¿no? Entonces, nosotros lo que siempre decimos es, porque son clínicas además que han ido perdiendo fuerza, son clínicas que el odontólogo, como se quiere jubilar, cada vez va menos a clínica, cada vez hace menos pacientes, cada vez factura menos, cada vez tiene menos EBITDA. Entonces, es un conjunto de activos. La cartera de pacientes prácticamente no existe, es muy residual. ¿Qué vale eso? Oye, hemos dicho antes que todo tiene un valor, ¿no? Entonces, lo que le decimos nosotros a ese vendedor es, oye, intenta vender el traspaso lo más económico posible, ponlo por 5.000 euros, ¿vale? Quítate de encima el traspaso, pero consigue un arrendatario que te pague una renta pasiva que pueda completar tu pensión, ¿no? Vale, que vean el negocio por el otro lado. Claro. Entonces el negocio pues igual tiene un valor residual bajo, con eso dinamizamos la venta, encontramos comprador, aunque sea en planta alta, y ese que entra pues va a estar obligado a pagar una renta a mercado durante X años. Entonces ese vendedor se evita la reforma y tener que transformar la vivienda, ¿no? Y va a obtener esa renta pasiva del alquiler de la clínica. Vale, bueno, debe ser duro, pero me parece muy buena salida, la verdad. Oye, y ya que te tengo aquí, no puedo evitar ya la ultimísima, que es que se da mucho, o se da con cierta frecuencia, me imagino que tú lo habrás visto, el hecho de que alguien tenga una clínica, no la traspasa, pero dice, bueno, la alquilo. Me imagino. ¿Qué opinas tú de esos alquileres, no? O sea, es decir, que yo cojo una clínica y en vez de comprar ese traspaso, alquilo y le pago una tarifa mensual al dueño. ¿Tú qué opinas, tanto desde el punto de vista del vendedor o el comprador? ¿Tenéis mucho eso? Vale, para distinguir un poco supuestos, ¿vale? El alquiler de boxes entiendo que es una cosa distinta, donde hay un gestor que tiene una clínica y alquila boxes. O ¿Vale? clínicas que se alquilan enteras, es Claro, decir, o sea, una cosa es, entiendo que es alquilar boxes. Yo tengo una clínica sobredimensionada, alquilo un box, alquilar, bueno, sí, alquilo un efectivamente, box y ya está, ¿no? eso es una. Esto está saliendo también bastante de moda ahora, Sí, gente sí, que sí, alquila exacto. Tengo una clínica boxes. muy grande, no la tengo infrautilizada. Bueno, esto yo no le veo mayor inconveniente, es un beneficio extra, ¿no? Que le sacas a la clínica, me parece Vale. bien.
Lo que tú comentas es alquilar la unidad de negocio, Eso ¿no? es. Es el alquiler de la unidad de negocio con marca, con equipamiento, con fondo de comercio, con protocolos, con datos confidenciales de pacientes. Entonces, nuestra forma de verlo, hemos estado en alguna operación de estas y las que hemos visto no han salido bien y nuestra recomendación es nunca hacerlo. Porque al final lo que pasa aquí es, meten una sociedad por en medio, alquilan la consulta, te van pagando al mes pues un buen importe porque se alquila la unidad de negocio, ¿no? La unidad industrial, como si dijéramos, con todo, ¿vale? La unidad económica autónoma. No es lo mismo alquilar un inmueble que una unidad económica autónoma. Entonces, el precio de renta es un precio relevante, ¿vale? 5.000 euros al mes, 6.000 euros al mes, por una consulta de 2 boxes, a lo mejor. Pero una clínica que funciona bien, ¿vale? Funciona bien 2 boxes, facturación 400.000 euros, 300.000 euros, funciona más o menos bien. Y al cabo de 6 meses vemos que esa persona que ha alquilado pues, no ha cuidado bien a los pacientes están descontentos, empiezan a poner malas críticas, el equipamiento se ha descuidado, nos han hecho revisiones, no se ha tratado bien porque el equipamiento no es suyo, sino él es un arrendatario de ese equipamiento y esa persona pues deja de pagar. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? No hemos rentabilizado la venta. Ahora tenemos una clínica que vamos a volver a querer vender, que se ha perjudicado el fondo de comercio, se ha perjudicado la imagen de marca, que realmente tiene un valor muy inferior a la renta que hemos sacado y que hemos confiado en una persona pues, que no ha hecho las cosas como las tenía que hacer. Claro. Entonces, el alquiler para nosotros, desde nuestro punto de vista, siempre es una mala opción. Era lo que pensaba, pero quería saber un poco tu opinión desde el punto de vista profesional. Totalmente cierto. Oye, Luis, pues mil gracias, te digo, porque, a ver, yo lo que siempre digo a los dentistas con los que trabajo, que yo no me considero ni formador ni coach, me considero facilitador, es decir, hago fácil lo que para mí fue muy difícil. Y a mí este tema del que hemos hablado hoy me ha dado muchos disgustos, me ha causado muchos problemas y creo que a cualquiera que te haya visto y que te haya escuchado le has dado luz, le has explicado muy bien, de forma muy altruista, el hecho de todo ese conocimiento, cómo le puede ayudar a hacer la compra o la venta de su clínica. Así que te doy las gracias en nombre de todos los dentistas por ayudarnos en este campo. A ti por la invitación. Muchas gracias.